Hola, somos el equipo conformado por Ángel, Dana y Álvaro. Hoy no venimos a presentarles simplemente una serie de ejercicios de tareas resueltos. Venimos a presentar una solución de ingeniería a un problema que cuesta millones en la industria, la integridad de la señal. Nuestro proyecto se titula Inmunidad al ruido eléctrico. Hemos diseñado un sistema de protección para sensores industriales utilizando la herramienta más potente que hemos aprendido en este curso, el análisis de impedancia compleja. El objetivo de esta presentación es demostrar cómo las matemáticas avanzadas dejan de ser abstractas y se convierten en la única vía posible para resolver problemas de hardware en el mundo real. Siguiente. Bueno, aquí se puede observar, ¿no?, la contaminación de señal analógica por armónicas en la imagen, la figura 1. El problema industrial. Bueno, para entender el valor de nuestra solución, primero hay que entender el dolor del problema. En la industria moderna, los sensores son los ojos de la maquinaria. Imaginen un sensor de vibración monitoreando un motor crítico. La información útil, la que nos dice si el motor está sano, viaja a frecuencias bajas, típicamente por debajo de los 500 Hz. Sin embargo, las plantas industriales son entornos hostiles electromagnéticamente hablando. Tenemos variados de frecuencia, arranques de motores y soldadoras que inyectan ruido de alta frecuencia en los cables. Bueno, retomando la figura, observen la figura, esta señal es sucia, es lo que recibe el PLC. Si el controlador no puede distinguir entre la vibración real del motor y el ruido eléctrico de 2 kHz, tomará decisiones erróneas. Esto provoca paros de línea falsos o peor aún, fallas catastróficas no detectadas. El reto de ingeniería no es solo limpiar la señal, es hacerlo de manera pasiva y fiable sin usar procesadores digitales costosos, sino mediante el diseño inteligente de circuitos. Siguiente. El enfoque de solución, que es aquí donde tomamos una decisión estratégica fundamental. Podríamos haber intentado resolver este circuito en el dominio del tiempo. Eso implicaría plantear ecuaciones diferenciales íntegro-diferenciales para cada componente, resolverlas para la respuesta transitoria y estacionaria, y repetir el proceso para cada frecuencia de ruido posible. Ese camino es ineficiente y computacionalmente costoso. En su lugar, proponemos un cambio de paradigma, trasladar el problema al dominio de la frecuencia. Primer punto, pues la eficiencia. Al usar variables complejas, transformamos ecuaciones diferenciales de, o sea, cálculo, en ecuaciones algebraicas lineales, o sea, álgebra simple. Convertimos un problema de cálculo difícil en uno de álgebra fácil. Segundo punto, la precisión. El uso del operador imaginario J nos permite manipular no solo la magnitud de la señal, sino también su fase simultáneamente. Y tercer punto, la viabilidad. Esto nos permite calcular los valores exactos de componentes físicos, como resistencias, inductores y capacitores, que reaccionarán automáticamente ante el ruido, bloqueándolo físicamente. Siguiente. Y el fundamento matemático. Pues la base matemática que hace posible este cambio de dominio no es magia, es la identidad de Euler, que recordemos, aquí está la fórmula. Euler elevado a la unidad imaginaria j por el ángulo igual al coseno del ángulo más la unidad imaginaria por el seno del ángulo. Esta ecuación es quizás la más importante en ingeniería eléctrica. Nos dice que podemos representar una señal de voltaje oscilante que varía en el tiempo, como un fasor, o sea, un vector que rota en el plano complejo. Y pues ahí está una imagen, ¿no? La proyección fasorial en el plano complejo. Físicamente esto es brillante. En lugar de analizar una onda que sube y baja caóticamente, analizamos un vector que gira a velocidad constante, omega. La proyección de este vector sobre el eje real genera nuestra señal física, el coseno. Y la parte imaginaria, el eje vertical, nos sirve como herramienta de almacenamiento de fase, permitiéndonos rotar y operar el vector matemáticamente. Al usar esta notación exponencial, Euler elevado a la unidad imaginaria por el ángulo, la operación de derivar, que es necesaria para inductores y capacitores, se convierte simplemente en multiplicar por omega por la unidad imaginaria. Esta simplificación es la que nos permitió diseñar el filtro que veremos a continuación. Una vez que tenemos la herramienta del fasor, redefinimos nuestros componentes físicos. Ya no hablamos de resistencia, sino de impedancia compleja. Aquí es donde la física se une con los números complejos, el resistor.
Es un número real puro, disipa energía y no desfasa la señal. El inductor es un número imaginario positivo, almacena energía magnética. Nota en el operador, nos dice que matemáticamente que el voltaje se adelanta a 90 grados. El capacitor es un número imaginario negativo, almacena energía eléctrica. La belleza de esto es que al moldearlos así, el comportamiento dinámico del componente queda encapsulado en una simple multiplicación algebraica. Siguiente. Con las impedancias definidas, modelamos nuestro filtro. Usamos la configuración RLC en serie, tomando la salida en el capacitor. ¿Por qué? Porque la impedancia del capacitor disminuye al aumentar la frecuencia, es decir, para el ruido de alta frecuencia, el capacitor se comporta como un cortocircuito a tierra, matando al ruido. Aplicando un divisor de voltaje complejo, obtenemos esta función de transferencia. Observen el denominador. Esta ecuación es el corazón del proyecto. Nos dice exactamente cómo se comporta el filtro. Si la frecuencia es baja, el término real domina. Si la frecuencia es alta, el término domina y la señal se destruye. Sin la variable compleja, llegar a la conclusión requeriría páginas de cálculo integral. Siguiente, pasemos a la ingeniería aplicada. Definimos nuestro requerimiento. Queremos cortar cualquier señal por encima de los 1000 Hz. Usando la condición de resonancia derivada de nuestra función compleja, calculamos los componentes físicos. 1. Fijamos el capacitor comercial de 1000 nanofaradios. 2. Despejamos el inductor necesario, obteniendo 253 milihenrios. 3. Calculamos la resistencia para un amortiguamiento crítico de 2.25 kiloohms. Esto no son números aleatorios, son los valores exactos que obligan al circuito a comportarse como un muro para el ruido de alta frecuencia. Pues bien, ahora tenemos la validación. Y esta se va a apoyar mediante el diagrama de Bode, ya que como sabemos que esto está funcionando, lo simulamos mediante el diagrama de Bode, el cual es la representación gráfica del módulo de nuestra función de transferencia. Aquí tenemos realmente la prueba de fuego, ya que a 60 Hz la magnitud es 0 decibeles. La señal del motor pasa intacta. A 1000 Hz vemos la frecuencia de corte, que son menos 3 decibeles. Y a 2000 Hz tenemos que la curva cae drásticamente, ya que el ruido es bloqueado eficazmente por la inercia del inductor y el capacitor. El análisis matemático predice que el ruido industrial será atenuado en más de un 90%. Así hemos logrado inmunidad al ruido usando solo 3 componentes pasivos. Pues bien, ahora como conclusión, este proyecto nos ha demostrado 3 cosas. En primer lugar, la eficiencia. La transformación al dominio de la frecuencia no es un truco académico, es una necesidad de ingeniería para simplificar el diseño de sistemas dinámicos. Tenemos también el poder predictivo. Los números complejos nos permitieron predecir con exactitud milimétrica tanto la atenuación, que es la magnitud, como el retraso, la fase de la señal. Y tenemos, por último, la aplicabilidad, ya que hemos ido de la teoría abstracta a una solución física tangible que resuelve un problema en la industria. Así que, en definitiva, la ingeniería eléctrica moderna se construye sobre los hombros de los números complejos. Sin ellos, el control, las telecomunicaciones y la automatización serían imposibles de modelar. Pues bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para cualquier pregunta técnica sobre el diseño, la cual nos pueden poner en la sección de comentarios y con gusto la responderemos.